Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria de Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos las cargas eléctricas y los campos eléctricos. Aplicaciones y usos de la electroestática. La electricidad estática se usa habitualmente en serografía, en la que un pigmento en polvo, tinta seca o tóner se fija en las áreas cargadas previamente, lo que hace visible la imagen impresa. En electrónica, la electricidad estática puede causar daños a los componentes, por lo que los operarios han de tomar medidas para descargar la electricidad estática que pudiera haber adquirido. Esto puede ocurrir a una persona por frotamiento de las suelas de los zapatos, de materiales como la goma, contra los suelos de tela o alfombras, o por frotamiento de su vestimenta contra una silla de plástico. Las tensiones generadas así serán más altas en los días con baja humedad relativa en el ambiente. Hoy las alfombras y las sillas se hacen con materiales que generen poca electricidad por frotamiento. En los talleres de reparación o en las fábricas de artefactos electrónicos se tiene el cuidado de evitar la generación o de descargar estas cargas electrostáticas. Al aterrizar un avión se debe proceder a su descarga por seguridad. En los automóviles también puede ocurrir una electrificación al circular a gran velocidad en aire seco. El aire húmedo produce menos cargas, por lo que también se necesitan medidas de seguridad para evitar las chispas eléctricas. Se piensa que la explosión en el año 2003 de un cohete en el centro de lanzamiento de Alcântara en Brasil, que mató a 21 personas, se debió a chispas originadas por electricidad estática. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué trata la lectura? ¿Qué fenómeno electroestático has podido apreciar? ¿Cómo la electroestática está relacionada con las cargas y campos eléctricos? Respondemos mentalmente a estas preguntas y continuamos. Propósito. Explica los fenómenos electrostáticos debido a las cargas y campos eléctricos. Producto. Elabora un organizador del conocimiento donde se ponga en evidencia fenómenos electrostáticos debido a las cargas y campos eléctricos. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Elabora un organizador del conocimiento indicando la relación entre las cargas eléctricas y los campos eléctricos. Indica en tu organizador del conocimiento ejemplos de fenómenos electrostáticos y su aplicación en la vida diaria. Electroestática. Es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. Carga eléctrica se simboliza con la letra Q en minúscula. Es una propiedad fundamental del cuerpo, la cual mide el exceso o defecto de electrones. La carga fundamental es la carga del electrón. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos un cuerpo descargado porque las cargas positivas y negativas son las mismas en términos de valores. Bueno, acá tenemos un cuerpo cargado negativamente porque hay una carga negativa sobre las cargas positivas. Y acá tenemos un cuerpo cargado positivamente porque hay una carga positiva sobre las cargas negativas. Unidades de carga eléctrica en el sistema internacional es el denominado Coulomb, se simboliza con la letra C mayúscula. Bueno, existen otros sistemas, ¿no?, adicionales como el Stack Coulomb. STC se simboliza, su equivalencia de un Coulomb es igual a 3 por 10 elevado a la 9 State Coulomb. Cuantificación del electrón y protón. Bueno, nosotros sabemos que el electrón y el protón son partículas fundamentales. Los electrones están girando alrededor del núcleo del átomo, ¿no?, a grandes velocidades y tienen carga negativa, a diferencia de los protones que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Ambos tienen cargas opuestas, ¿no?, en términos de cargas reales, ¿no? Por ejemplo, el electrón y el protón, su carga es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb, pero el protón, esa carga es positiva y el electrón, esa carga negativa. En términos de masa, la masa del electrón es mucho más pequeña que la masa del protón, ¿no? Por ejemplo, el electrón es 9,02 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, ¿no? Eso lo hace, ¿no es cierto?, una masa muy muy pequeña. El protón también es una masa muy muy pequeña,
pero sería en este caso 1,66 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. ¿Qué significa? Que tiene un poco más de masa que el electrón en ese sentido, ¿no? Casi 1800 veces más. Como se verá, el electrón y el protón tienen la misma carga, pero de signos contrarios. Además, podemos decir que la carga, ¿no?, de un cuerpo es igual a la carga de sus electrones por el número de electrones que éste tenga, ¿no? Y el número de electrones tiene que ser siempre un número entero. Ejemplo, el siguiente cuerpo muestra la presencia de 4 electrones y un protón. Determina el número de n, ¿no? Entonces, el cuerpo muestra un exceso de electrones. ¿Ya? Entonces, en este caso, que estoy viendo que hay más 3 cargas negativas sobre las cargas positivas. Por lo tanto, el valor de n es igual a 3. No es 4, sino 3, porque estamos viendo la diferencia, lógicamente, de esas cargas. En este caso, son 3 electrones sobre los protones. Conductores, aislantes y semiconductores. Un conductor, ¿no?, o buen conductor de la electricidad es aquel cuerpo en el cual las cargas eléctricas se mueven sin encontrar mayor resistencia, o sea, se mueven con facilidad en el conductor esas cargas eléctricas. Los metales, el cuerpo humano, son buenos conductores. ¿Qué es un aislador o dieléctrico o mal conductor de la electricidad? Es aquel cuerpo en el cual las cargas eléctricas encuentran gran resistencia para poder moverse. Por ejemplo, acá tenemos un aislante, ¿no? Vemos que esta carga eléctrica en ese aislante no se puede mover muy bien, por lo tanto es un aislante o mal conductor de la corriente eléctrica. Los gases como el aire son normalmente malos conductores, solo conducen electricidad en condiciones especiales. ¿Y qué son los semiconductores? Tienen propiedades intermedias entre conductores y buenos aislantes, ¿no? Como decir, es un intermedio. Se comporta como conductores o aislantes dependiendo de diversos factores como el campo eléctrico o el campo magnético. Otros factores pueden influir, por ejemplo, son la presión, la radiación, la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces los semiconductores tienen propiedades intermedias entre un aislante y un conductor. Estados eléctricos de un cuerpo. Bueno, un cuerpo en su estado natural tiene el mismo número de electrones y protones, ¿no? Su carga total es 0. Por ejemplo, este cuerpo tiene 3 electrones y 3 protones. Si un electrón recibe un exceso de energía debido a un fenómeno externo, el electrón puede escaparse del átomo, entonces el átomo se habrá electrizado, ¿no? Entonces ese cuerpo queda electrizado. Por ejemplo, acá está perdiendo electrones. Por ejemplo, un electrón sale volando porque ha ingresado energía. Entonces este átomo se va a cargar positivamente. El átomo tendrá mayor cantidad de protones que electrones y se carga por lo tanto positivamente. El caso contrario es cuando el átomo recibe uno o más electrones de otro átomo, ¿no? Y este átomo lógicamente va a tener más electrones que protones, por lo tanto se cargará negativamente. Formas de electrizar un cuerpo. Primera forma, por frotamiento. Si se frotan dos materiales entre sí, los electrones de uno de ellos pueden ser expulsados de sus órbitas e incorporarse al otro material. El material que capta los electrones tendrá carga negativa, mientras que el que pierde los electrones tendrá carga positiva. Por ejemplo, acá tenemos un tubo de PVC y tenemos, ¿no es cierto?, un paño de lana o lanilla. Si lo frotamos, entonces vamos a hacer que estos de acá se vayan cargando eléctricamente, ¿no? Por ejemplo, el PVC se carga negativamente porque gana los electrones de la lanilla, y la lanilla, como ha perdido los electrones, se carga positivamente. La Tierra es considerada como un gran manantial de electrones por tener una inmensa cantidad justamente de electrones también. Otra forma de electrizar a un cuerpo es por inducción. Cuando un cuerpo cargado negativamente, por ejemplo acá tenemos este cuerpo está cargado negativamente, ¿ya?, se acerca a un conductor, ¿no? Acá tenemos por ejemplo un metal que es un conductor. Y este lógicamente está suspendido sobre un alambre aislante, ¿no?, que no conduce la corriente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando un cuerpo cargado negativamente, el inductor, se acerca a un cuerpo conductor, el que conduce la corriente, los electrones libres del conductor serán repelidos hacia el otro extremo. De manera que el lado del conductor inducido queda cargado positivamente y el otro queda cargado negativamente. O sea, cuando acercamos esto de acá a este sistema, ¿no es cierto?, que sus cargas están distribuidas de manera homogénea, entonces vamos a hacer que un lado se cargue positivamente frente a las cargas negativas del inductor y el otro lado se carga negativamente.
Entonces existe, ¿no es cierto?, se carga un extremo de este conductor positivo y el otro negativo gracias a la inducción que hace justamente el otro cuerpo que tiene cargas negativas. Otra forma es mediante polarización. Muy parecido al caso anterior, ¿ya? Cuando un cuerpo cargado positivamente, en este caso utilizamos ya un cuerpo positivo que tiene cargas positivas, lo acercamos, ¿no es cierto? Este cuerpo es el inductor porque va a inducir, ¿no es cierto?, la formación de cargas eléctricas, ¿no? Se acerca a un extremo de un cuerpo aislador, ¿no? Acá tenemos un extremo de un cuerpo aislador. Se produce un reordenamiento de las cargas de dicho aislador, ya que se produce en él un movimiento pequeño, ¿no? ¿Qué significa esto? Que acá las cargas, ¿no es cierto?, se van concentrando las cargas negativas frente a este inductor y las cargas positivas se van hacia el otro extremo. Vale decir, el cuerpo se polariza, ¿no? De ahí el término de polarización. Conservación de la carga. En la electrización de un cuerpo, las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen. Solamente sufren un intercambio de estas entre un cuerpo y otro. En otras palabras, la carga total, ¿no?, sigue siendo la misma. Por ejemplo, acá tenemos dos cuerpos, ¿no? El primero tiene dos cargas positivas, dos cargas negativas, y el otro tiene una carga positiva y dos positivas, ¿no? Después de haber hecho un frotamiento, por ejemplo, podemos hacer que los electrones de uno pasen al otro. Y el primer cuerpo, ¿no es cierto?, se carga positivamente y el segundo cuerpo en este caso se carga negativamente, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando estamos electrizando. Pues, por ejemplo, acá tenemos una varilla de vidrio, lo frotamos, ¿no es cierto?, con una tela de seda y vamos a ver, ¿no es cierto?, que la varilla de vidrio se va a cargar positivamente y la seda se carga negativamente. Y cuando los acercamos se atraen, ¿no?, por el fenómeno de electrización. O lo mismo que agarramos acá, ¿no es cierto?, una barra de ámbar con la lana, lo frotamos, entonces, ¿no es cierto?, la barra de ámbar se carga negativamente y la lana se va a cargar positivamente. Un ejemplo: al frotar con seda una barra de vidrio A, llamémosle, inicialmente neutra, esta va a perder 10 por 10 a la 12 electrones. Otra barra de vidrio, llamémosle B, idéntica a la A en términos de morfología y tamaño, también es frotada y pierde en este caso más electrones, mire, 30 por 10 a la 12 electrones. Si ambas barras se ponen en contacto y después de la transferencia de electrones quedan cargadas con igual cantidad de carga, o sea, esas dos barras que han perdido electrones, ¿no? ¿Cuál es el déficit de electrones en cada barra después de que estas dos barras se han puesto juntas? Entonces calculamos la carga total del sistema formado por las dos barras de vidrio. Recuerden que la carga total, lo que perdieron, ¿no? Una barra perdió 10 por 10 a las 12 electrones y la otra 30 por 10 a las 12 electrones, que significa 40 por 10 a las 12 electrones. Cuando las barras que han perdido electrones se ponen en contacto, los electrones de una se transferirán a la otra, pero la carga total del sistema va a permanecer constante, o sea, se equilibran, como se dice, las cargas de esas dos. Como ambas barras quedan finalmente cargadas con igual cantidad de carga, entonces tenemos, ¿no es cierto?, que cada barra al final va a tener la mitad de esos electrones que se han perdido, ¿no? En este caso se han perdido por cada barra 20 por 10 a la 12 electrones. Entonces el déficit de electrones de cada barra sería justamente eso, 20 por 10 a la 12 electrones. Leyes de la electroestática. Primera ley, la ley cualitativa. Nos dice, cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Por ejemplo, acá tengo una carga positiva frente a otra positiva. Como son iguales, se repelen. En el otro caso tengo una carga positiva frente a una carga negativa. Como son cargas opuestas, se atraen. ¿Ya? Las unidades para medir cargas, por ejemplo, en el sistema internacional, recuerde que las fuerzas se miden en Newton. La carga es en Coulomb, la distancia es en metro. ¿Ya? Y vamos a utilizar una constante, que es la constante de Coulomb, que depende del medio. Por ejemplo, en el vacío es igual 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esto nos va a servir cuando veamos la ley cuantitativa, ¿ya? O la segunda ley de la electrostática. ¿Qué nos dice? La fuerza de atracción o repulsión que existe entre esos dos cuerpos cargados es directamente proporcional a la carga de cada cuerpo, carga 1 y carga 2, ¿no? Las dos cargas que se enfrentan, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia de las dos cargas que las separan, ¿no? Por ejemplo, en esta carga positiva y la otra carga positiva se van a repeler, ley cualitativa. ¿Pero con qué fuerza lo hacen? Entonces aplico la ley de Coulomb o la ley cuantitativa.
¿no? Con esta fórmula podría determinar con qué fuerzas se están repeliendo. Un ejemplo. Dos cargas eléctricas. La carga 1 tiene más 4 microcoulomb, ¿no? Microcoulomb significa la millonésima parte de un coulomb. Y la carga 2 tiene más 5 microcoulomb. Están separadas a una distancia de 10 centímetros, que equivaldría en metros a 0,1 metros, ¿ya? Como se indica en la figura. Calcula el valor de la fuerza electrostática de interacción de ellas. Recuerda que un microcoulomb equivale a la millonésima parte de un coulomb. Entonces, el valor de la fuerza electrostática viene determinado por la ley de Coulomb, ¿no? Que nos dice que esa fuerza es igual a una constante por el producto de ambas cargas entre la distancia al cuadrado de esas cargas. ¿Ya? Recuerda que acá vamos a utilizar unidades del sistema internacional. Antes de aplicar la ecuación expresamos todos los datos en el sistema internacional, ya que el valor de la constante electrostática acá lo hemos expresado en esas unidades, ¿no? Entonces, la carga 1 sería igual, como decir, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 sería 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y R, la distancia entre ambas cargas, sería 0,1 metro. Entonces sustituimos esos valores en la expresión de Coulomb y obtenemos lógicamente dicha fuerza entre ambas cargas. Recuerda que como ambas cargas son positivas se van a repeler. Entonces multiplicamos 9 por 10 elevado a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. Todo eso entre 0,1 elevado al cuadrado. Y nos va a salir un valor de 18 newton. O sea, ambas cargas se repelen con una fuerza de 18 newtons. Principio de superposición. En el caso de la presencia de varias cargas, no solo dos, sino más de dos, la fuerza resultante es la suma vectorial de las fuerzas debido a cada una de las cargas, ¿no? Entonces yo quiero calcular acá la fuerza resultante, ¿no? Que en este caso sería la suma vectorial de esta fuerza que se da entre la carga 1 y 2, esta fuerza que se da entre la carga 1 y 4 y esta fuerza que se da entre la carga 1 y 3. Recuerda lógicamente si se atraen o se repelen, ¿no? Por ejemplo, entre la fuerza de la carga 1 y 4 hay una atracción, entre la fuerza de la carga 1 y 2 hay una atracción, porque son polos opuestos, signos opuestos o de cargas opuestas, ¿no? Y entre la fuerza 1 y 3 hay una repulsión, porque son cargas iguales. Entonces hacemos la suma vectorial y ahí tenemos la resultante. Ese es el principio de superposición. Campo eléctrico. Es aquella región del espacio, miren, acá hay una región en el espacio que rodea a una carga. Acá tenemos la carga Q mayúscula. Y que está conformada por materia en estado disperso. Este campo funciona como un transmisor mediante el cual una carga interacciona con otra que está a su alrededor. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, un campo eléctrico, y si hay otra carga en ese campo eléctrico, esta carga va a ejercer una interacción con la otra carga, dependiendo lógicamente de los factores, como en este caso la distancia, ¿no? y las cargas que tengan ambas cargas. Pero siempre va a haber un campo eléctrico alrededor de dicha carga, ¿no? Acá tenemos una carga negativa, también tiene su campo eléctrico a su alrededor. Carga de prueba, lo vamos a simbolizar con la letra Q minúscula, ¿ya? Es una carga ficticia, no es real, ¿no? Pero nos va a servir para verificar si un punto está afectado o es afectado del campo eléctrico generado por la carga Q. Y si esa carga ficticia sufre repulsión o atracción, significa que dicho punto está afectado por ese campo eléctrico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la carga Q mayúscula. Esta carga crea un campo eléctrico. Y acá tenemos una carga ficticia, una carga de prueba, le llamamos carga U, ¿no? Si esta es positiva y la otra carga es positiva, significa que va a estar afectado. Acá hay una fuerza de repulsión, ¿no? ¿Qué pasaría si la carga del campo es negativa, ¿no? El campo eléctrico que genera esa carga eléctrica negativa, ¿no es cierto? Y ponemos una carga de prueba positiva, va a haber una fuerza de atracción, ¿no? ¿Ya? Entonces, las cargas de prueba justamente sirven para verificar justamente ese campo eléctrico generado por una carga. Intensidad del campo eléctrico, ¿no? Es un vector, igual que la fuerza del campo eléctrico. Es aquella magnitud, el campo eléctrico vectorial, que nos indica cuál es la fuerza que aplica el campo eléctrico en un punto sobre una unidad de carga, ¿no? Entonces acá tenemos la fuerza, que es el campo eléctrico, ¿no? Es la fuerza
que se aplica sobre una unidad de carga, como se observa en esta fórmula. Se le representa también mediante un vector que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza electrostática, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la carga Q, tengo una carga de prueba Q, pongámosle acá, ¿no? Como ambas son positivas hay una repulsión, entonces significa que el campo eléctrico también va a tener la misma dirección y sentido que esa fuerza, ¿no? Generada por la interacción entre ambas cargas. ¿Ya? Pero como esta carga Q, ¿no es cierto?, está en interacción con la otra carga Q mayúscula y hay una distancia, entonces podemos emplear, ¿no es cierto?, la ley de Coulomb, ¿no? Y reemplazamos datos, y no va a salir que nuevamente en este caso el campo eléctrico es igual a esa constante por la carga, ¿no? Que me interesa saber justamente su intensidad de campo eléctrico entre la distancia al cuadrado de ambas cargas. Esta es otra fórmula que también puedo emplear dependiendo de los datos que me den. Unidades de ese campo eléctrico en el sistema internacional. Bueno, sus unidades son Newton, porque es una fuerza, entre la carga, ¿no es cierto?, que es Coulomb. Newton entre Coulomb. Otras unidades podemos emplear Dinas o Stack Coulomb. O Dinas sobre Stack Coulomb. Observación. Si se presentan varias cargas y se desea calcular el campo eléctrico en un punto P, simplemente se aplica el principio de superposición, ¿no? Entonces hay que hacer la suma, ¿no es cierto?, de los vectores de esos campos eléctricos. Y obtenemos una resultante. Líneas de fuerza. Son líneas imaginarias, no son líneas reales, son imaginarias, creadas por Miguel Faraday o Michael Faraday si deseas. Y se utiliza para representar un campo eléctrico. Sus características son: las líneas de fuerza comienzan en las cargas positivas, ¿no? Y acá hay una carga positiva y de ahí comienzan a salir las líneas de fuerza. Y terminan en las cargas negativas, ¿no? Ves que las flechas indican hacia la carga negativa. El número de líneas que abandonan una carga puntual, por ejemplo, esta es la carga de acá, o entran en una carga negativa, es proporcional a la carga. Mientras más cargas, más líneas. Mientras menos cargas, menos líneas. A eso se refiere. Las líneas se dibujan simétricamente saliendo o entrando a la carga puntual, como se observa en los dibujos. La densidad de líneas es proporcional al valor del campo, ¿ya? Mientras más fuerza tiene ese campo eléctrico, significa que más líneas, ¿no es cierto?, de fuerza tenemos que agregarle, o lo contrario. Las líneas de fuerza nunca se cortan, nunca se entrecruzan, como lo estás viendo en el dibujo. La tangente a la línea en cualquier punto es paralela a la dirección del campo eléctrico en ese punto. Ya, bueno, en el dibujo no se observa, pero podemos ver en los siguientes dibujos, ¿no? Acá tenemos, miren, dos cargas positivas y una carga negativa, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, que sale de las cargas positivas y entran hacia las cargas negativas. Y no se cruzan las cargas, mira, no se cruzan, ¿no? Acá tenemos dos cargas positivas frente a una carga positiva. Se repelen, miren, los campos, las líneas de campo eléctrico tampoco se cruzan, ¿no? Pero siempre salen de las cargas positivas hacia afuera. Ejemplo. Calcula la fuerza que experimenta una carga eléctrica positiva de 1 microcoulomb cuando se coloca dentro de un campo eléctrico de valor 80 newton sobre coulomb dirigido hacia la derecha. Ese es su sentido, ¿ya?, de ese campo eléctrico. Entonces calculamos el valor de la fuerza eléctrica utilizando la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es la fuerza, ¿no?, entre esas cargas, entre justamente la carga. Entonces simplemente despejamos de acá la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, que es igual a al campo eléctrico por dicha carga. Tengo el valor de la carga, que es 1 microcoulomb, por 800 newton sobre coulomb. Y me sale un valor de 8 por 10 a la menos 4 newton. Entonces, ¿qué significa esto? Que este es el valor de, en este caso, la fuerza, ¿no? La fuerza de ese campo eléctrico. La fuerza eléctrica es igual a 8 por 10 a la menos 4 newton. Y está dirigida también, ¿no es cierto?, en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Qué significa esto de acá? Que se va hacia la derecha, como dice acá en el enunciado del problema. Otro ejemplo. Calcula la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Acá tengo el punto P, generado por las cargas puntuales que se muestran. Acá tengo una carga puntual de más 4 microcoulomb y más 1 microcoulomb, la carga 2, ¿no? La carga 1 está a 3 centímetros de distancia de la carga puntual y la carga 2 está a solo 1 centímetro de la carga puntual. Entonces colocamos nuestra carga de prueba, ¿no?, en el punto P y trazamos el campo eléctrico generado por cada carga, ¿no?, ya sea la de más 4 microcoulomb
y el campo eléctrico de la otra carga de más un microcoulomb, ¿no? Como se observa acá en estas flechitas, ¿no? Se va hacia el otro lado, en este caso hay fuerzas de repulsión. Calculamos el valor de la intensidad de dichos campos para la carga 1 y la carga 2, ¿no? Para la carga 1, bueno, reemplazamos datos y nos sale un valor de 40 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, o si quieres 4 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb. Y el campo eléctrico de la segunda carga me sale un valor de 90 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, o si quieres 9 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, ¿no? Sumamos dichos campos eléctricos y me sale un campo eléctrico resultante de 130 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, o 13 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Esa sería la respuesta. Aplicaciones de la electroestática. La aplicación más común e importante de la electroestática son los aparatos eléctricos, como son los televisores, las computadoras, hornos de microondas, teléfonos celulares, etc. No sé si te has dado cuenta que cuando van a revisar, ¿no es cierto?, los componentes de tu computadora, ¿sí?, la persona que lo hace tiene que frotarse las manos, ¿no es cierto?, en la carcasa del CPU, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hace con las manos tal y como está, puede, ¿no es cierto?, malograr la electroestática de los dispositivos electrónicos que tiene la computadora. O, en caso contrario, utilizar una pulsera electrostática para no malograr justamente los dispositivos. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con otro tipo de aparatos eléctricos o electrónicos que tenemos en nuestra casa, como los televisores, ¿no? Estos aparatos nos han dado grandes ventajas, ahorran tiempo, trabajo o simplemente nos entretienen o facilitan la vida, los electrodomésticos, ¿no? Sin embargo, las ondas electromagnéticas que emiten también pueden llegar a tener efectos negativos en nuestra salud, en el caso de que algunos de ellos pueden emitir, por ejemplo, algunos tipos de radiaciones que lógicamente puedan interferir con otras ondas o en este caso, ¿no es cierto?, producir algún tipo de daño. Bueno, un ejemplo de la electrostática es en las denominadas copiadoras Xerox, ¿no?, o las fotocopiadoras que nosotros conocemos, ¿no?, como se observa acá. El principio está basado en el uso de una placa o un tambor recubierta con un material semiconductor y fotoconductor, es decir, cuando dicha placa recubierta es cargada electrostáticamente, en la oscuridad dichas cargas permanecen estáticas, ya que la placa se comporta como un perfecto aislante. Cuando la luz ingresa, ahora visto, ¿no es cierto?, que cuando funciona eso, se pone como una especie de luz en su interior, ¿no?, e incide en la placa recubierta, esta se convierte en material conductora, e inmediatamente empezarán a fluir las cargas hasta descargarse la zona de contacto con la luz. Al colocar la original, el papel que queremos fotocopiar, ¿no? Papel con texto o dibujo, lo que quieres copiar en sí, frente a la placa recubierta, la luz pasa por la original y luego llega a dicha placa. La zona donde incide la luz se hará conductora y por lo tanto se descargará, mientras que la zona donde no llega la luz seguirá cargada. Luego de esto, la placa es bañado por un polvo negro, que es el tóner, o sea, la tinta que le ponen ahí como un polvo, el cual se sentirá atraído por las cargas positivas y quedarán atrapados justamente por esta, formándose así la figura o el texto deseado, ¿no es cierto?, que nosotros queremos fotocopiar. Finalmente se coloca sobre la placa un papel, el cual se cargará positivamente por el lado posterior. Mediante un proceso de inducción electrostática, el otro lado del papel atraerá al tóner de la placa y la figura o texto se trasladará a dicho papel y la imagen se fija al papel por acción del calor. Por eso es que cuando tú has sentido que salen las fotocopias, ¿no?, de esas máquinas, salen calientes, ¿no? Ahí está el fundamento. Actividad. Elaboramos un organizador del conocimiento para explicar los fenómenos electrostáticos. Elabora un organizador del conocimiento donde pongas en evidencia fenómenos electrostáticos debido a las cargas y campos eléctricos, con ejemplos y aplicaciones en nuestra vida diaria. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Y qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.